Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajarillo, esta es mi página personal, yo soy periodista. La resurrección de Jesús, ¿verdad o mentira? Una mera leyenda inventada con el paso de los siglos por quienes algunos dicen manipularon la Biblia, o realmente un hecho histórico con evidencias sólidas para ser probado. ¿Sabían ustedes que a lo largo de la historia hay tres hipótesis contrarias al cristianismo que niegan la resurrección? La primera es la llamada la hipótesis del robo y está sostenida sobre todo por judíos que dijeron que los apóstoles de Jesús robaron el cuerpo una vez sepultado en una peña excavada en una roca cerca al lugar donde fue crucificado ese hombre llamado Jesús de Nazaret, y que burlaron la férrea vigilancia romana que se había puesto ahí, vigilando la enorme roca de varias toneladas que tapaba la entrada de la tumba. Se robaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer, y después expandieron por el mundo aquella noticia que Jesús había resucitado. La segunda hipótesis que trata de explicar este asunto de la resurrección es la llamada teoría del gemelo, y la sostiene nada menos que un libro escrito 600 años después de la resurrección de Jesús, el Corán. Este libro asegura que Jesús nació junto a un hermano gemelo y que en el momento en que iba a ser crucificado, entre ambos llegaron a un acuerdo, que para urdir esta farsa llamada resurrección, uno tenía que morir para que el otro 3 días después apareciese vivo, diciendo que se había levantado de entre los muertos. Y la tercera hipótesis que trata de explicar este asunto se llama la teoría de la alucinación, que asegura que la gran cantidad de testigos que incluyen los manuscritos más antiguos que nos han llegado hasta el día de hoy, más o menos que suman nada menos que 520 personas que aseguran haber visto a Jesús resucitado en diferentes momentos, en el día, en la noche, en la madrugada, a orillas del mar, a cuartos cerrados, en caminos, fuera de ciudades, etc., sufrieron todos, en diferentes momentos, alucinaciones. El problema es que ninguna de estas tres teorías presenta evidencia histórica, palpable, objetiva, que pueda probar lo que estas tres hipótesis por separado afirman. Pero, ¿existen evidencias históricas que podrían darnos una idea de si es verdad o no eso llamado resurrección de Jesús, más allá de lo que dicen aquellos testigos que se inventaron algo tan antijudío como que un crucificado era en realidad Dios resucitado de entre los muertos? Gente que se inventó una mentira para luego ser perseguidos, ellos y sus familias, y muertos todos por romanos y judíos, salvo quizá Juan, que murió de viejo en la peor cárcel de su tiempo.
¿Estuvieron locos, dementes, fuera de sus cabales, todas estas personas para dejarse matar de estas maneras por algo que en realidad ellos sabían era una mentira, algo que se habían inventado? ¿Hay algún documento o manuscrito antiguo de aquellos primeros años que cuente lo que pasó realmente? Algunos de esos manuscritos, si es que existen, han llegado intactos a nuestros días. En 1930 fue hallado este manuscrito. Contiene 86 hojas algo dañadas, llamado Papiro 46. Este papiro está guardado hoy en la biblioteca Chester Beatty de Dublín y en la Universidad de Michigan. El documento contiene casi todas las cartas escritas por un hombre llamado Pablo de Tarso, y aunque hasta 1998 este hallazgo era datado entre el 150 y el 200 después de Cristo, hoy se cree que se trata del manuscrito más viejo del Nuevo Testamento, más viejo incluso que el famoso Papiro 52, que los expertos datan hacia el 120. Se ha llegado a la conclusión que por el estilo de escritura a mano y la lingüística del texto, fue escrito el Papiro 46 antes del reinado del emperador Domiciano. Y si sabemos que Domiciano reinó del 81 al 96 después de Cristo, el Papiro 46 sería de antes del 80. Si Pablo escribió sus cartas del 52 al 68 después de Cristo, entonces el Papiro 46 fue escrito entre 28 y 12 años después que Pablo las redactara. En este viejo y valioso manuscrito existe una carta escrita por Pablo de Tarso que para nuestro tema es muy importante. Es la primera carta que Pablo le escribe a la ciudad de Corinto, hacia el año más o menos entre 50 y 55 después de Cristo. En esta carta, Pablo asegura que apenas 2 o 3 años después de la llamada resurrección de Jesús, en la primitiva iglesia cristiana, entre aquellos que se llamaban testigos de la resurrección, existía un credo que nadie podía en ese tiempo negar. Los cristianos aseguraban ser testigos oculares de un milagro. Lo que escribió Pablo dice así: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno fuera de tiempo, se me apareció a mí. La formación de Pablo era la de un fariseo de fariseos, un intelectual judío, y en esta vieja carta está usando un lenguaje rabínico clásico. ¿Qué significa esto? No cambia ni añade nada. Traspasa una información de un lugar a otro, tal y como le fue entregada en el momento en el que él dice la recibió. ¿Y cuándo ocurrió esto? Fue inmediatamente después que Pablo dice haber visto a Jesús resucitado en el camino a Damasco, cuando él iba a apresar cristianos, esos a los que Pablo mataba y perseguía. No más de 3 años después de la llamada resurrección.
Y este manuscrito histórico es fundamental porque prueba, de acuerdo con lo que dice Pablo, la certeza de la resurrección dominando toda la primitiva iglesia cristiana en esos primeros escasos años, y no como algunos han afirmado, que la idea de un Jesús resucitado es una invención de varias décadas o siglos después de su muerte. En esos 3 años siguientes a la crucifixión, una cosa es clara de acuerdo al dicho de Pablo: Jerusalén estaba llena ya de gente que decía haberlo visto vivo después de muerto, y de gente que conocía al menos a alguien que así lo aseguraba. Este manuscrito viejo así lo atestigua. ¿Qué trata de decir Pablo al mencionar 500 testigos? Bueno, ¿acaso no me creen? Pues vayan a preguntárselo a ellos, porque muchos de ellos, como dice en el texto, aún estaban con vida cuando Pablo escribe esta carta. Ahora, ¿qué tan confiable es este manuscrito en el cual Pablo aparece contando aquello que vio? Pues entonces comparémosla con algunos otros viejos manuscritos antiguos que hoy son muy confiables y que la historia en general los tiene como ciertos. ¿Sabían ustedes que la biografía más confiable de Alejandro Magno hoy en la actualidad es una escrita por 2 personas llamados Ariano y Plutarco? ¿Y cuándo la escribieron? Nada menos que 400 años después de la muerte de Alejandro Magno. Es la biografía más antigua que tenemos para probar la existencia de este exitoso emperador del cual nadie niega su existencia. Y aquí tenemos un texto escrito apenas 20 años después de lo que Pablo dice haber presenciado con sus ojos. Un enemigo de cristianos que, viviendo cómodamente, pasó a aceptar aquello que él mismo perseguía. De un momento a otro, el cazador se convirtió en cazado. ¿Qué pasó con Pablo para que tuviera un cambio tan drástico? ¿Qué pasó para que al final se hiciera matar por algo que él mismo decía era una verdad, que había visto con sus ojos a Jesús resucitado? Platón. ¿Quién no ha oído hablar de Platón? ¿Quién sería capaz de decir que Platón nunca existió? O más aún, que Sócrates, el maestro del cual Platón habló, nunca existió. Al día de hoy, los originales escritos por este filósofo griego no nos han llegado. Lo que nos han llegado son copias, de copias, de copias, de copias, escritas más o menos hacia el año 900 después de Cristo, más o menos 1400 años después que Platón las escribiera. Son las copias más antiguas que nos han quedado al día de hoy para validar, para decir que Platón realmente existió. Toda la evidencia que tenemos son estas antiguas copias que nos suman más de 7 manuscritos hoy guardados en diversos museos y universidades del mundo, con los cuales podemos estar seguros que este filósofo vivió realmente en este mundo. O Aristóteles. ¿Quién podría negar que Aristóteles, por ejemplo, escribió la Metafísica hacia el año más o menos 320 a.C.? Sin embargo, la copia más antigua que tenemos hoy para validar la existencia de un filósofo llamado Aristóteles es una copia escrita en la época medieval, nada menos que 1500 años después que Aristóteles la escribiera en el original. Eso sí, de Aristóteles nos han quedado un poco más de copias que el número 7 que tenemos de Platón. De Aristóteles tenemos 49 manuscritos antiguos de esa época medieval para certificar su existencia. ¿Es mentira lo que escribió Platón, o Heródoto, o Julio César, o Demóstenes? Alguien podría decir que las palabras que conforman Edipo Rey no salieron de las manos de Sófocles, pero la copia más antigua que tenemos de Sófocles hoy es de al menos 1700 años después de haber sido redactada por aquel genial dramaturgo.
obras que nos han llegado a través de manuscritos también medievales de los siglos XIII, XIV y XV, y que a la fecha las copias de Sófocles hoy no suman más de 15. Hagámoslo gráfico. Imaginemos que ante ustedes aquí tendría en mis manos las 7 copias, los 7 manuscritos que nos han llegado al día de hoy de Platón. Más o menos la altura de todo esto sería así. Y si tuviéramos hoy aquí las copias de Aristóteles, las 49, sería más o menos así. Pero del Nuevo Testamento, esta pantalla no alcanzaría. Y es que del Nuevo Testamento, contando solo los manuscritos que nos han llegado al día de hoy, escritos en el primer siglo, escasas décadas después de la muerte de Jesús, el número es de 5.600 copias, y esto sin contar los manuscritos que nos han llegado al día de hoy del siglo II, III y IV, escritos en latín, sirio y copto. Contando todos estos documentos de los 4 primeros siglos, el número de manuscritos que hoy en el mundo existen del Nuevo Testamento suman más de 10.000. Imaginemos que pusiésemos estos documentos uno encima del otro, del otro, del otro, del otro. ¿Saben ustedes cuán alta sería la pila de documentos que podrían alcanzar todas las evidencias históricas del Nuevo Testamento de hoy, de los 4 primeros siglos? Más de 2 kilómetros de alto. Contundente montaña de evidencia a favor de la Biblia, ese libro tan golpeado por gente que a lo largo de la historia ha asegurado que fue manipulada y que incluso muchas de las cosas que ahí se escriben se escribieron después de siglos de la muerte de Jesús, cuando, como ya he probado, hay manuscritos de solo 50 años después de la muerte de Jesús que cuentan literalmente lo mismo que en una Biblia de hoy encontraríamos. Evidencia antigua entre la que figura el famoso Papiro 52, uno de escasas décadas después de ser escrito. Fue descubierto vendiéndose en Egipto en un mercado urbano de 1920 y se encuentra hoy en la biblioteca John Rylands de Manchester, Inglaterra. Después del papiro 46 que he mostrado en la primera parte de esta pequeña investigación, este papiro 52, dicen muchos expertos, es el más antiguo que prueba el Nuevo Testamento. Se llama Papiro Rylands, ya dije, y es un pedazo que pertenece al Evangelio de Juan. Mide apenas 9 por 6 centímetros, poco más que una tarjeta de presentación, y procedería de un cuaderno de 130 páginas de más o menos 20 centímetros de largo. Este pequeño pedazo de papiro está escrito por las dos caras y describe el encuentro entre Pilato y Jesús en el capítulo 18 de Juan. Una traducción literal a las que constan en las Biblias actuales. Las dataciones más tempranas sitúan este pedazo de papiro entre el 100 y el 120, solo 20 o 25 años después que Juan escribiera su evangelio, entre el 80 y el 90. Un hito difícilmente superable de cercanía entre el original de una obra clásica, cristiana o no, y su copia más antigua conocida. Ni las obras de Platón, ni las de Sófocles, ni las de Julio César o de cualquier otro escritor, poeta o dramaturgo griego o romano antiguo se acercan a la sólida evidencia que muestra este tipo de códices y papiros que conforman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que, además de Pablo, nos muestra también a otro personaje contemporáneo a Jesús. Uno que, primero habiéndolo llamado loco, luego creyó en él. Uno a cuya vida
algo le ocurrió para de un momento a otro cambiar drásticamente de idea acerca de ese personaje llamado Jesús de Nazaret. En el año 2012, excavando en una antigua casa en las afueras de Jerusalén, un grupo de arqueólogos halló esta caja de sepultura de piedra caliza del siglo I, un osario con varios huesos acomodados dentro. Cuando los arqueólogos se detuvieron a observar mejor el objeto de menos de 40 centímetros de ancho, notaron algo increíble. Una inscripción en una de las caras del objeto, en arameo, decía: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Pronto los expertos se quedaron con la boca abierta. Pronto, la autenticidad de la inscripción fue cuestionada por la autoridad judía de ese país, pero luego en 2014, un estudio neutral conformado por científicos europeos y americanos concluyó que la inscripción era auténtica. Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Jacobo, un nombre en hebreo que en español significa Santiago, el mismo nombre de un personaje histórico que un historiador no cristiano llamado Flavio Josefo en el 93 después de Cristo mencionó en el capítulo 20 de su libro Antigüedades Judías. Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Los huesos de este Santiago no serían los de Santiago apóstol hermano de Juan, sino, aunque a algunos cristianos no les guste oírlo, Santiago el hermano biológico de Jesús, uno de los 4 hijos de María después de Jesús mencionados todos en la Biblia. Sus nombres fueron José, Simón, Judas y Santiago. Para el tema de este video, Santiago es importante porque es el mismo que cuando Jesús estaba vivo, según los manuscritos antiguos, aseguraba que su hermano se había vuelto loco. Al oír a su hermano en calles y plazas diciendo que era hijo de Dios, este Santiago se avergonzaba e incluso los textos no lo muestran nunca junto a Jesús en el momento de ser crucificado, pues evidentemente ni siquiera quería acercársele. Lo extraño es que varios años después, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, más o menos entre el 55 después de Cristo, de Santiago dice que no solo es ya un férreo creyente en Jesús, sino, como ya dije, un líder religioso de aquella primera iglesia cristiana. ¿Qué le pasó a Santiago para cambiar tan radicalmente de idea? ¿Qué ocurrió con un hombre que llamaba loco a su hermano, que se avergonzaba de él cuando su hermano en calles y plazas decía que él era Dios en la tierra? ¿Qué pasó con ese hombre que no estuvo ni siquiera cuando Jesús fue crucificado, porque por supuesto lo consideraba acaso también un criminal como la gran cantidad de gente en su tiempo? Ese hermano biológico de Jesús que años después de su muerte decía que en realidad se había equivocado y que su hermano sí era Dios. Los cristianos de aquella primera época y los cristianos que han existido en todas las épocas siguientes dicen: Santiago cambió de idea, así como Pablo cambió también, simplemente porque es verdad que vieron a Jesús resucitado.
Una mujer en la época del Israel antiguo no valía nada. Y la palabra de una mujer en la época del Israel antiguo menos. Hoy sabemos, por ejemplo, que los escribas judíos de esa época se levantaban todas las mañanas y lo primero que hacían era dar gracias a Dios por no haber nacido mujer. La situación de una mujer entonces era pésima. Para un alumno de esos escribas, hablar con una mujer en la calle, así fuera su madre, era un deshonor. Muchos preferían no hablar con ellas en público por el bien del alma. Incluso prohibían encontrarse a solas con una hebrea. Si ésta era casada, ni siquiera la miraban. Aquel machismo llegaba a tal extremo que en aquella época la judía casada que hilaba a la puerta de su casa podía ser repudiada por su esposo sin recibir por esa separación el pago estipulado en el contrato matrimonial. Y esto es importante porque lo importante para nuestro tema es el papel que la mujer jugó en el asunto de la resurrección de Jesús. ¿Sabían ustedes que para cualquier judío de la época en la que se escribieron los evangelios, decir que una mujer era testigo de algo daba vergüenza, no era nada sensato? El usar a una mujer como testigo de cualquier hecho, más aún si es un hecho importante en el cual tiene que haber un proceso judicial de por medio, sería nada menos que algo motivo de nulidad de ese testimonio si fuese usado, ya dije, en un juzgado. Este es un detalle que los expertos de la Biblia durante todas las épocas han llamado el testimonio vergonzoso. Hacia el 93 después de Cristo, Flavio Josefo, en su mismo libro Antigüedades Judías, escribió: no permitan que el testimonio de las mujeres sea admitido en un juicio a causa de la frivolidad y descaro de su sexo. Es probable que no hablen la verdad, ya sea por la esperanza de una ganancia o por temor del castigo. En esa misma machista sociedad israelita de la época, el Talmud hebreo también dice: cualquier evidencia que una mujer dé en un juicio no es válida. Permitan que las palabras de la ley sean quemadas antes que sean entregadas a las mujeres. Sin embargo, los manuscritos cristianos de la época, escritos por hombres judíos, de cultura judía, criados como judíos, no obedecieron la tradición que les mandaba la ley judía, al asegurar que fueron María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás mujeres quienes dijeron estas cosas sobre la tumba vacía y la resurrección, a los apóstoles.
pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Si esto fuese realmente inventado, ¿por qué quien lo inventó no mejor usó un hombre o un grupo de hombres, como por ejemplo personajes prominentes cristianos de entonces, como Pedro, Juan o incluso Santiago, para validar el testimonio de la tumba vacía? ¿Por qué usó a gente de segunda clase, como en ese tiempo se consideraba a la mujer, para decir que algo era verdad? Nadie les iba a creer. Lo lógico es que si pusieron en el Nuevo Testamento que mujeres eran testigos de la tumba vacía y de la resurrección, es, lógicamente, porque así pasó. Alrededor del 165 después de Cristo, un escritor llamado Justino escribió un libro llamado Diálogo con Trifón, un rabino que no creía en Jesús. Al comienzo del capítulo 108 de este viejo libro, Justino registró un texto judío que circulaba décadas antes, hasta ese día, sobre el caso de la tumba vacía. Una herejía atea y anárquica ha surgido de un tal Jesús, un engañador galileo que fue crucificado, pero sus discípulos robaron su cuerpo de noche de la tumba donde fue colocado después que fue suelto de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que él se levantó de los muertos y subió al cielo. Un poco más tarde, en el siglo III, el historiador Tertuliano, no cristiano en su libro De Spectaculis, escribió que la tumba vacía sí apareció vacía 3 días después. Él dio una razón algo absurda, sobre todo tratándose de algo muy lejano en el tiempo. Él decía que a su familia le había llegado una vieja noticia que un jardinero sacó el cuerpo de la tumba, temiendo que los discípulos, al ir a robarlo, destruyeran sus plantíos de lechugas. Es claro que hasta judíos y romanos de aquella época aceptaron que de un modo u otro la tumba apareció vacía 3 días después. En toda la historia ni judíos ni romanos han negado este asunto con evidencia sólida o no sólida. Un aspecto que se llama entre los expertos de la Biblia el testimonio silencioso, porque nadie ha negado nunca el asunto de la tumba vacía. Imaginemos que se conformara un tribunal judicial con un juez neutral que tuviese que sentarse a escuchar y a considerar toda la evidencia mostrada no solo en este video, sino a lo largo de la historia a favor de la llamada resurrección de Jesús. Imaginemos que ante ese juez pusiéramos a cada uno de los testigos que los manuscritos antiguos que hoy conforman el libro cristiano llamado la Biblia aparecen. Todos esos testigos ante este juez, dándole a cada uno, digamos, 20 minutos para que expliquen qué vieron, cómo lo vieron, dónde lo vieron. ¿Saben ustedes cuánto tiempo demoraríamos en oírlos a todos, uno por uno, uno detrás de otro, sin interrupciones, día y noche, sin breaks? Demoraríamos 10.700 minutos, algo así como 170 horas, algo así como una semana y un poco más, oyendo los mismos testimonios replicados una y otra vez, sin interrupciones, en hombres, en mujeres, en grandes, en chicos, en ricos, en pobres, diciendo lo mismo. ¿Qué pensaría un juez neutral si oyere tanta cantidad de testimonio igual durante tanto tiempo? Testimonios de gente que dice haber visto a Jesús en el día, en la madrugada, a orillas del mar, afuera de ciudades, en caminos, en habitaciones cerradas, encima de montes, en grupos de 500, en grupos de 20, en grupos de 12, entre 2 personas, a uno solo. Gente que lo oyó hablar, que lo oyó reír, que lo vio comer, que lo vio beber, gente que le tocó las heridas,
Gente que les hizo a Jesús un montón de preguntas y oyeron sus respuestas. Gente, primero, acobardada, llena de miedo, porque les podría pasar lo mismo que acababa de pasarles a ese líder religioso, al cual toda la sociedad judía ya consideraba como un criminal, porque solo un criminal podía morir en una cruz. Esa misma gente llena de miedo que luego, de un momento a otro, algo les pasó para que cobraran una fuerza inusitada y años después se multiplicaran al punto que llenaran Europa y Asia Menor con un solo grito, que Jesús estaba realmente vivo. ¿Un robo imposible? Un puñado de discípulos sin armas, reduciendo soldados romanos, moviendo una roca de toneladas y luego llevándose el cuerpo de su maestro muerto. Un maestro que acaso los había desilusionado, para luego inventarse una mentira que los lanzaría a la persecución y a la muerte a ellos mismos. No hagamos religión y consideremos solamente las evidencias, las bases que he mostrado en este video. ¿A qué conclusiones llegaríamos? Primero, Jesús existió y fue crucificado, como lo muestran evidencias bibliográficas y médicas mostradas en videos anteriores en este mismo canal. 2. Hay base objetiva, históricamente hablando, para certificar que la tumba apareció vacía 3 días después. El testimonio vergonzoso de mujeres y el testimonio enemigo de gente contraria al cristianismo así lo apoya. 3. No más de 5 años después de la muerte de Jesús, un credo dominaba toda la primitiva iglesia cristiana de entonces en esa ciudad que fue testigo de la muerte de Jesús, que este hombre se había levantado de entre los muertos, y de ese testimonio tenemos un escrito de 20 años después, una época en la que muchos de esos supuestos testigos que vieron a Jesús resucitado podrían haber negado el testimonio de Pablo si Pablo hubiese dicho una mentira. 4. La conversión de Pablo, el perseguidor. Algo realmente sobrenatural tuvo que pasar con ese cabeza dura de Pablo de Tarso para, de ser cazador de cristianos, convertirse voluntariamente en cazado y pasar décadas perseguido y luego al final entregarse voluntariamente a la muerte antes de negar que había visto a Jesús resucitado. 5. La conversión de Santiago, el hermano escéptico. Lo mismo, ¿qué pasó con ese hombre que llamaba loco a su hermano y que se avergonzaba de él para luego, décadas después, convertirse en un líder del primitivo cristianismo y hacerse matar por la misma razón que Pablo? 6. Aunque a muchos no les guste esto, la Biblia, si nos basamos en meramente las evidencias históricas, es un libro confiable. Si creemos en la existencia de filósofos, poetas e historiadores muy antiguos, con algunas pocas copias que no suman más de 50 en el mejor de los casos, muchos, ¿por qué no confiar en un libro como la Biblia, que tiene más de 10.000 copias en los 4 primeros siglos y más de 5.000 manuscritos solo en el primer siglo, décadas después de la existencia de Jesús y menos décadas después de su muerte? El tiempo en el que todas estas primeras copias fueron escritas fue un tiempo en el que también esos supuestos testigos estaban vivos, esos testigos que habrían podido dar fe que lo que se escribió fue cierto o no.
Si te gustó esta información, pues ya sabes, dale me gusta, luego compártela para que más gente sepa lo que tú y yo ahora sabemos y también comenta para poder estar un poco más en contacto. Y si tienes algunas ideas que no concuerdan con las mías, con gusto empezaré una sana conversación. Mi nombre es Fabricio Escajadillo, soy periodista y espero volver muy pronto con más cosas por el estilo. Cristo vive.